y Verónica van a estar fuera, no van a poder estar, y queremos que pues, ellos hagan su presentación. Por tal razón, pues vamos a hacer este espacio, ¿no? Un espacio, simplemente para que ellos puedan trabajar su parte. Ellos les tocó a Ezequiel y Daniel, así que vamos a pedirle que puedan presentar. ¿Yo primero? Sí, tú Primero primero las mujeres. Y les recuerdo que como ya tenemos, todos los videos están siendo subidos al portal, ustedes tienen la oportunidad de revisarlo y de volver otra vez sobre el material, ¿sabe? Yo creo que es importante esto, ¿okay? Ahorita estaba hablando con Roberto y Roberto me decía que la posibilidad que él ha tenido de volver otra vez a mirar el video una y dos y tres veces para que las cosas pues se les refresquen y eso es bueno, qué bueno que lo ha podido hacer, ¿no? Y que no se pierdan esos detalles que a veces son interesantes, ¿ok? Vamos entonces a Verónica. Ezequiel, profeta mayor. Ok, Ezequiel es un profeta mayor y estuve buscando un poquito acerca de su información y él fue un sacerdote y un profeta hebreo que estaba exiliado en Babilonia y que ejerció su ministerio entre el 595 y el 570 a.C. Su nombre en hebreo era Yetzeg, pero significa el que fortalece, ¿okay? No sé cómo se pronuncia, pero el significado es lo que importa. Ok, entonces basándonos en las preguntas de nuestro folleto, encontramos en qué situación profetizó Ezequiel. En primer lugar, él estaba exiliado en Babilonia, entonces él estaba afuera, ¿verdad? Él estaba sufriendo igual como todo el pueblo. Ahora, lo que hizo él es que dice que la comunidad cree que todo volverá a ser como antes. Entonces todos están confiados y todos creen que nada, que no va a pasar nada, nada más Ezequiel es el que tiene la visión. Entonces, la comunidad creía que todo iba a volver a la normalidad siguiendo el plan de Dios, que era solamente para tenerlos seguros o controlados. Eso es lo que la comunidad pensaba. Entonces Ezequiel también profetizaba, o él sabía que Jerusalén iba a ser destruida. Él veía que el sistema se estaba muriendo, él estaba agonizando, él veía que todo estaba mal, pero la gente obviamente no le creía. Entonces la siguiente pregunta es: ¿cómo ve el futuro este profeta? Lo que él ve con con su contacto con Dios como profeta, él ve renovación con el pueblo, él ve resurrección y la perpetua verdad. El mismo Dios se hará un santuario y el hombre se hará más responsable ante sus actos. Jerusalén será reedificada. Él ve un nuevo orden y al hombre con un corazón nuevo. También lo más bello de su contribución es que él dice que no es hora de lamentarse la pérdida, o sea, el pasado. Entonces él cree en el futuro porque él sabe que lo prometió Dios. Eso es lo que él cree con todas sus fuerzas y eso es lo que él está tratando de profetizar. Ahora, ¿cómo es que él ve la sociedad en este tiempo? Él ve una sociedad decadente, una sociedad que está perdida y que se va a perder, ¿verdad? Porque no están siguiendo las reglas, no están siguiendo los preceptos que nos habían enseñado. Pero él tiene esperanza, él ve que a partir de las cenizas de esa sociedad que se está muriendo va a venir una nueva sociedad y una mejor sociedad. En esta sociedad la justicia de Dios va a prevalecer. Y esa es la buena noticia que nos da Ezequiel.
Ahora, nos decía que teníamos que leer el capítulo 34 y pues así lo leí y lo hice en cuatro puntos. Dice que la ruina de Jerusalén no es el fin del pueblo porque Yahvé nunca lo abandona. Yahvé les promete que Él va a estar con ellos siempre porque Él es su pastor. Dice que los pastores del rebaño han sido juzgados y eliminados y serán reemplazados. En ese capítulo también se dice que Dios les habla y les dice, sean buenos porque yo los voy a escoger, y los que son malos se van a ir. Otra vez, en ese mismo capítulo estamos encontrando Deuteronomio 30:15, que es escojan el bien y dejen el mal. También habla acerca de que los tiempos que van a venir, Dios va a juzgar al rebaño y le va a dar prioridad a todos los que son los débiles y va a quitar a los injustos, ¿verdad? Entonces, lo que más me llama la atención en este capítulo es que Ezequiel habla de un príncipe, habla de un servidor, que es Jesús. Entonces, esa es así la primera gran noticia que yo veo en Ezequiel. Y también la buena nueva de que el pueblo va a renacer con sus escogidos. Muchas gracias, Verónica. Muy bueno, muy bien, buen trabajo y te felicito por esa buena exposición. Dicen que aspectos importantes de Ezequiel, que los ha marcado de una forma clara Verónica dentro de esta exposición, es primeramente que Ezequiel, como sacerdote que había sido exiliado, era un sacerdote exiliado con un grupo de personas. Por lo tanto, él sabe lo que es vivir la carencia de no poder hacer todo lo que tenía que hacer. Tanto los ofrecimientos, los sacrificios, vivir su fe, propiamente su fe. Y eso lo ha llevado a una seria reflexión. Pero en medio del exilio, su voz profética sigue anunciando y sigue diciendo. Los temas muy bien destacados por Verónica cuando establece esos grandes temas. Vamos a buscarlos aquí nuevamente. Pasa, por favor. Aquí estos temas, cómo ve el futuro él, justamente este futuro de la comunidad que está en exilio, un tiempo de renovación. Es un tiempo de renovación y justamente tienen que renovarse. Volver otra vez al desierto, buscar el proyecto de vida otra vez. Renovarse significa restablecerse, ¿no? Restablecerse nuevamente, organizarse, ¿no? Mantenerse en esa perpetua novedad, O sea, esto que nos está pasando es difícil, pero vamos a buscarle qué tiene de nuevo. Vamos a ver qué es lo que hay. Animar al pueblo, esa era la misión que tenía, ¿no? Y en ese sentido, ese nuevo orden que establece, ese corazón nuevo. Pero ese corazón nuevo va acompañado de una nueva identidad. Esa nueva identidad. Y vamos a buscar Ezequiel 37. Ezequiel 37, interesante. Yo creo que ese es muy bueno para un retiro de sanación. A los que les vayan a dar retiro de sanación, ese Ezequiel 37 es un tema fabuloso. Ezequiel 37. Ok, página 1000 en su Biblia de formadores. Sí, Ezequiel 37. ¿Ok? Dice así: la mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Esa primera imagen, si hemos visto ya lo que pasó del destierro, del exilio, ¿no? ¿Qué imagen es? ¿Es la imagen de quién? Sí, pero ¿la imagen de quién? ¿De quién? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Es un pueblo completamente arrasado, sí. Numeroso, pero ¿cómo están los huesos? Secos.
Cuando hay un hueso seco, ¿qué significa? Que ya está en qué, en periodo de qué. Completamente. El próximo paso sería la ceniza. Por lo tanto, están ya completamente secos. Dice que caminó todos los sentidos. O sea, arriba para abajo, de abajo para arriba, del norte, sur, este, oeste. Todos los sentidos. Él estuvo contemplando esa visión. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Esa es una reflexión muy interesante. Entonces respondí, Yahvé, tú lo sabes, me dijo, le dirás, profetiza con él respecto a estos huesos. Y ahí vemos la palabra, ese verbo, profetizar, ¿no? ¿Qué significa en esta palabra la palabra profetizar? En término griego. Ve y habla delante de ellos a la comunidad. Háblale a la comunidad. Es hablar de hablar de Dios delante de la comunidad. Tú tienes la misión. Por eso es importante que conozcamos de dónde viene la palabra profeta, ¿no? Profetiza con respecto a estos huesos. Habla con respecto de estos huesos. Anúnciale en relación a estos huesos secos. Haz de este acontecimiento uno nuevo. Es lo que decía Verónica, ¿no? Puntualizaba de una forma muy clara en ese aspecto. Le dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. ¿Qué verbo utiliza ahí? ¿Cuál es el verbo ahí? Escuchar. ¿Y cuál es en término hebreo la palabra escuchar? Shema. Shema. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Haciendo alusión a qué? ¿A Deuteronomio? ¿No? Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. El Shema. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Por lo tanto, vuelve y dice, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos. Haré que entre ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios. Haré que brote en ustedes la carne. Extenderé en ustedes la piel y colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Y sabrán que yo soy Yahvé. Esa es la alianza nuevamente. Es el recuerdo de la alianza. Que cada vez que se establece la alianza recuerden que yo soy Yahvé, tu Dios. Hice según lo que se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. No estaba el ruah. ¿Qué no estaba? El ruah. Esa es la palabra para espíritu en el Antiguo Testamento. Es ruah. R-U-A. Ruah. El espíritu. No estaba el espíritu. No estaba el ruah. Famoso ruah. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu. ¿Qué profeta menor nos hablaba del espíritu y decíamos que le conocíamos como el profeta de Pentecostés? ¿Quién fue? Joel, ¿verdad? Joel. Y entonces tenemos que dile, profetiza, que estos huesos venga sobre ellos el espíritu. Dirás al espíritu, esto dice Yahvé, espíritu ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido, y el espíritu entró en ellos, recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahí está. Es la casa de Israel. Para que veamos esta profecía que tiene su contexto claro, ¿no? Eso es.
Ahora dicen, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas se han muerto, hemos sido rechazados. Por eso profetiza. O sea, en este momento la profecía es una profecía de que de esperanza. Es una profecía de esperanza en este momento. Yo les decía en la clase anterior que había profecía, la profecía podía ser de que de conversión o podía ser de qué? De consolación. En este caso, aquí, en este momento, la profecía de mayor está siendo de qué? De consolación. Es la profecía de la consolación. Era decirle y de esperanza. Ánimo, sigue adelante. Ustedes pueden surgir, puede resurgir algo nuevo en ustedes. Que no lo necesitaban. Imagínense. No sé si ustedes han tenido, me imagino que han tenido ese sentido, tal vez un ser querido que ha vivido un momento difícil en la vida. No es cuando uno dice, a veces pasa esto, ¿no? Uno a veces tiene algún ser querido enfermo, ¿no? Y te dice, que tengo a mi mamá enferma. Y dice, ay, no te preocupes, la mía murió hace 2 semanas. A mí me ha pasado últimamente. A veces la gente, por darme consuelo, lo que me está diciendo, me está hundiendo. A veces yo digo, pues mejor que no se quede callado, ¿no? Que haga una profecía de qué, de esperanza, ¿no? De consolación, dice, confía en Dios que todo va a salir bien, vamos a seguir adelante, ¿no? Ánimo, no teman, decía el profeta Isaías este domingo, ¿no? Era ánimo, no teman, decía este domingo, ¿no? Ánimo, no teman. No, esa es una profecía de consolación, ¿no? Pero imagínense, y esto, Ezequiel sabía que este pueblo estaba destruido, eran huesos secos. Por lo tanto, la profecía que viene es una profecía que para que tengan vida, ¿no? Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije, lo hice, palabra de Yahvé. Y así pues llegó esa palabra de Yahvé de manera muy interesante, ¿ok? Muchas gracias, Verónica. Vamos entonces a la profecía de Daniel. Otro profeta mayor. Y ese profeta mayor tiene una característica muy especial. Ya lo va a decir Nahum, ¿no? Sí. Bueno, a mí me tocó el profeta Daniel. El profeta Daniel él es conocido por la anécdota, la anécdota de que él fue lanzado a los leones para ser devorado en tiempos de Nabucodonosor, y los leones no lo devoraron, donde Yahvé demostró el poder que él tenía, y él fue sacado de los leones, y los que lo habían condenado fueron echados a los leones, y a ellos sí se los devoraron. ¿Quién era Daniel? El nombre consta de 2 partes. El primer segmento proviene del verbo juzgar, que es din, y contender o alegar. Él era como un abogado, podemos decirlo así. La porción final es él, es la abreviatura de Elohim. ¿Se acuerdan que vimos Elohim? Significa Dios o divinidad. Por lo tanto, Daniel suele traducirse como Dios es mi juez o juicio de Dios. Entonces él siempre trata en todo es como un juez, y por eso tiene ese nombre de Daniel. La enciclopedia judaica lo interpreta, como lo dice en el Génesis 36, como Dios es el defensor de mi derecho. Aquí le pongo la cita de Génesis 36, donde dijo entonces Raquel, Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por eso le puso de nombre Daniel. ¿Cuándo fue escrito el libro de Daniel? El libro de Daniel surge en el momento en que la comunidad está siendo perseguida y en crisis en el siglo II. En ese momento había un rey, no recuerdo el nombre, pero estaba tratando de acabar con todo el pueblo de Israel, de acabar con sus tradiciones, con su cultura, y Daniel surgió para motivar y consolar a la gente que estaba en ese momento sufriendo. Él trató igualmente que Ezequiel de renovar a la creencia y las vivencias del pueblo, y fue en este siglo II cuando pasó. ¿Para qué fue escrito el libro de Daniel? La finalidad del libro de Daniel es sostener la esperanza del pueblo fiel y provocar la resistencia contra los opresores. Una especie de Macabeo, a lo mejor así era lo que Daniel quería hacer, defender contra los opresores lo que se estaba tratando de derribar, por lo que lo hace un libro de consolación.
Se preocupa el libro por el presente o por el futuro. Él resalta que la última etapa de la historia está cerca, el reino de Dios está para ser implantado y por eso es preciso tener ánimo, valor y resistir al opresor, permaneciendo fiel. Así el libro de Daniel con su lenguaje apocalíptico, que es algo característico de este libro, donde Apocalipsis significa que está hecho con signos, hay muchas cosas que figuran naciones, peleas, y ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Por eso es el lenguaje que ocupa él es el apocalíptico para la segunda parte de su libro, y es decir que se ocupa del futuro. Dice comentar a Daniel número 7. Dice Daniel bosqueja el surgimiento y la caída de varios reinos. Estos reinos están en el conflicto y luchan por el dominio mundial. Quiero leer el Daniel 7, maestro. El primer año de Belasar, rey de Babilonia, una noche Daniel tuvo un sueño y visiones que puso por escrito. Este es el relato. Daniel, está en la página 11-12, por si quieren ir leyendo conmigo. Daniel tomó la palabra y dijo: tuve visiones durante la noche. 4 vientos del cielo sacudían el mar y 4 animales salían del mar. ¿Puedes ponerle así, güey? Estos son los animales que él veía vio en sus sueños. Y los voy leyendo y ustedes pueden ir viéndolos ahí. Dice, el primero se parecía a un león con alas de águila. Mientras lo estaba mirando, le arrancaban sus alas. Fue levantado de la tierra y se paró sobre sus patas como un hombre. Le fue dado un corazón de hombre. El segundo se parecía a un oso. Estaba echado de lado y tenía entre sus dientes 3 costillas. Entonces se le dijo: levántate y come mucha carne. Miré y vi a otro animal parecido a un leopardo, con 4 alas en el lomo. Tenía 4 cabezas y le fue dado el poder. Mientras contemplaba mis visiones nocturnas, percibí a un cuarto animal terrible, espantoso, con increíble poder. Tenía grandes dientes de hierro, comía, trituraba y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Era distinto a todos los animales que lo habían perseguido. Tenía 10 cuernos. Estaba mirando los cuernos cuando surgió de entre ellos un cuerno pequeño y fueron arrancados 3 cuernos para dejarle lugar. Entonces vi en su cuerno ojos parecidos a los ojos humanos y una boca que pronunciaba palabras insolentes. Aquí están un poco reflejados los animales que él vio. Lo siguiente es una explicación de los animales que, como hemos visto en nuestro curso, no la puse, pero no es una explicación que debamos de tomar como una explicación veredicta o que tengamos que poner como eso fue lo que él trató de decir. Acuérdense que la Biblia es trata de darnos la guía de cómo vivir en el plan de Dios, y a veces cualquiera puede dar diferente explicación. En la explicación, lo que puse aquí las veces representan reinos, viene en Daniel 7:17 al 23. Los vientos representan contiendas, guerras y conflictos. Jeremías 49:36 también habla de ellas. Las aguas representan multitudes, pueblos o naciones, que vienen en el Apocalipsis 17:15. El león, la primera bestia era un león, un símbolo adecuado para Babilonia. Los profetas del Antiguo Testamento le decían león a Babilonia. Un león con alas de águila era un símbolo destacado en las monedas de Babilonia y en los muros de la ciudad. El león, el rey de los animales, y un águila, la capitana de las aves, describen correctamente el reinado foroso de Babilonia. El oso, la ferocidad de los soldados de Medo-Persia, se presentan con el oso del versículo número 5, cuando los medios y los persas tomaron Babilonia. También conquistaron Lidia y Egipto. Las 3 costillas que están en la boca del oso representan a las 3 naciones: Babilonia, Lidia y Egipto. Medo-Persa gobernó al Medio Oriente desde el 539 hasta el 331 a.C. El leopardo es un símbolo apropiado para Grecia, el imperio de Alejandro Magno. El rey griego conquistó con la velocidad de un leopardo que volaba con alas de águila, porque este leopardo tiene 4 cabezas. Cuando Alejandro murió como consecuencia de una borrachera a los 33 años, sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, se dividieron el imperio. La profecía bíblica es increíblemente exacta porque los griegos gobernaron desde el 331 hasta 168 a.C. Y el dragón es el imperio romano, fuerte como el hierro, conquistó el mundo desde el 168 a.C. a la derrota de los griegos en la batalla de Pinda. Bajo los cesares, el poder imperio romano gobernó desde 168 hasta 351. Esa es una explicación, pero como les digo, escribir apocalípticamente con símbolos es muy difícil de interpretar y cada quien puede darle su interpretación.
Actualmente es la tumba de Daniel en lo que es ahorita Irak. Uno puede ver esta construcción, es donde está Daniel en su tumba. Daniel es considerado también un santo por algunas otras religiones como los ortodoxos y otras religiones que ahorita no recuerdo. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Vemos cómo Daniel es uno de los temas más difíciles de tratar dentro del Antiguo Testamento por muchas razones. ¿Por qué? Por la primera, porque su literatura es apocalíptica, como bien dijo Nahum, ¿no? Si usted busca en su Biblia de Formadores, en la página 1095, esta Biblia tiene una buena reflexión sobre Daniel, como un comentario bíblico muy interesante. Y al terminar el libro de Daniel, en el último, justamente en las últimas partes de ese libro, pues hay unas notas suplementarias muy interesantes también en la Biblia de Formadores, sobre todo los ángeles, las provisiones alimenticias, que son notas suplementarias de Daniel. Pero yo quiero que busquemos al principio, en la introducción del libro de Daniel, porque nos habla sobre el tema de la literatura apocalíptica. ¿Estamos ahí? Dice así, aunque no todos tienen la Biblia de Formadores, pero para que escuchen bien, para que podamos entender. Dice, los apocalipsis son una forma de literatura muy particular de la que se tienen varios ejemplos en la Biblia, pero mucho más todavía en los escritos judíos de los 2 siglos anteriores al Evangelio y en los siglos siguientes. Fueron escritos en tiempos críticos y todos pretenden revelar el sentido de la historia que se está viviendo y la meta hacia la que se dirige. Siempre termina con un juicio de Dios que inaugura una nueva era con cielo nuevo y tierra nueva. Por lo tanto, ¿qué quiere decir ese primer párrafo? Quiere decir que esta literatura apocalíptica es muy cercana a los evangelios, primer punto, muy cercana al evento Jesús de Nazaret, muy cercana. Pero posterior a eso se ha dado, por eso tenemos sobre todo el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, ¿ok? Pero sobre todo se da en una época de crisis. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la literatura apocalíptica? Lo va a decir ahí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es? Revelar, pero ¿qué más? ¿Qué más? Lo dice ahí, búsquenlo ahí. Pretende revelar el sentido de la historia que se está viviendo y la meta hacia la que se dirige. Eso es lo que quiere. Es que la gente pueda revelar cuál es el momento histórico, que pueda descubrirlo. Que pueda descubrirlo. Y es tan difícil. Yo creo que hoy día más que nunca se tiene que hacer literatura apocalíptica en el mundo que estamos viviendo. Sí, hay que empezar a revelar, a sacar y clarificar cuál es el objetivo, la meta en que nos estamos dirigiendo nosotros, porque yo no la veo clara. Muchas personas no la están viendo clara. Hoy día no se ve claro eso. Pregúntale a un joven, a un matrimonio joven, hacia dónde van, a ver si saben. Se sabe qué es lo que está pasando hoy día. Estamos conscientes y eso es apocalipsis. Eso es literatura apocalíptica. Saber hacia dónde vamos y saber revelar los acontecimientos que se están dando hoy día. La cultura de muerte, la apatía, la impersonalidad que se está viviendo, ¿no? La independencia total, ¿no? Yo siempre recuerdo, ¿no? Siempre voy a recordar a un sobrinito que tengo que se llama Jexiel, ¿no? Jexiel, cuando estaba en kindergarten, Jexiel, llegué de vacaciones a casa de mis padres y mi hermano, que aprovecha que yo voy de vacaciones, me dijo, ya que tú pasas poco tiempo con tu sobrino, toma ahí está. Y Jexiel un día me dijo, estábamos jugando ahí con mis otros sobrinos, yo estaba leyendo un libro y ellos estaban jugando y él estaba jugando el famoso, creo que era el Game Boy en aquel tiempo, estaba hablando, no es ni el PS3, era el Game Boy, ¿no? Y yo llego ahí y Jexiel viene, tío,
Y yo, ¿qué te pasa? Kevin ha violado mi espacio temporal. Y yo, ¿qué es eso? ¿A qué te refieres? Y me dice, que ha metido la cabeza cerca de ahí, no me deja jugar. Ese es mi espacio temporal. Y yo, ese es el espacio temporal tuyo. Dame tu cabeza, dale la otra. Los pegué junto ahí y dije, ese es el espacio temporal tuyo. Porque te nacieron del mismo vientre. Pero bueno, para decir esto, ¿no? Que muchas veces estamos metidos en ese mundo en el que cada vez estamos culturalmente potencializando tantas cosas que van en contra de nuestra propia dignidad, de nuestra propia realidad. Estamos viendo un mundo en que tener 3 televisiones en la casa es algo favorable. El tener un carro que tenga DVD player a la parte de atrás es favorable, porque desconectamos a nuestros niños de nuestro propio mundo, de nuestras preocupaciones. En el mundo de los headphones, cada uno, tú puedes estar dentro de un carro y cada uno está escuchando una música diversa. Yo digo, ¿para qué tener un radio dentro del carro? Si tu hijo está escuchando heavy metal, el otro está escuchando rock, el otro está balada. En cada uno está. Entonces, hay que empezar a hacer literatura apocalíptica, empezar a revelar los acontecimientos, tratar de revelarlos. Y Daniel, eso es lo que estaba tratando de hacer. Con muchas figuras, con muchas imágenes, con muchas cosas, era sacar esa literatura apocalíptica, era sacar que el pueblo viera los acontecimientos que se estaban dando. Es un periodo crítico, es un periodo de confusión, es un periodo de perturbación. Pero sobre todo, el objetivo no es simplemente descubrirlo, porque no es descubrirlo. Es saber que más al frente, ahí está el camino que nos lleva y nos dirige hacia donde queremos ir. Porque cuando tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Mientras comemos, no se debe de utilizar el teléfono, le estás diciendo, no es simplemente porque a ti te da la gana. Es que quiero pasar tiempo de calidad contigo. Es que quiero pasar tiempo de que yo escucharte. Es que quiero compartir, me interesa, yo te amo. ¿No? A veces le damos normativa, pero no decimos la razón por la cual tenemos que dirigirnos. ¿Por qué, mamá, no puedo tener un televisor con cable y canales pornos en mi casa, en mi cuarto? Eso pasó en la parroquia de Santa Rita. Así que la mamá me dijo, padre, mi hijo me preguntó eso, no sé qué decirle, ¿qué edad tiene tu hijo? 14 años. ¿Y qué te recuerdas? No supe contestarle, padre. No, así fue, como se lo estoy diciendo. Pero, y le dijo a la mamá, pero mamá, si eso lo veo yo en internet todo el tiempo. ¿Y qué dijo la mamá? ¿Es cierto? Es gratis ahí. Y mi hijo tiene un smartphone, tiene una tablet, tiene computadora y yo tengo wifi en la casa. Por lo tanto, le estoy abriendo el camino para todo. Qué terrible. Hace poco, ¿no? En el grupo de jóvenes de la parroquia, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Hace 2 años nosotros queríamos hacer el grupo de Teen Kasha, el grupo de los jóvenes, ¿no? De teens. Y entonces resulta que yo estaba un poco nervioso con el grupo de los teens, porque el mundo es tan difícil, ¿no? Ya yo me estoy poniendo viejo. Estoy joven todavía, pero me estoy poniendo viejo. Yo lo sé, ¿no? Ya no tengo el nivel de tolerancia que tenía hace unos años. Y me lo siento, créanme. Yo apenas tengo 28 años ahora, ¿verdad? Pero eso lo estoy diciendo porque están grabando así. Pero bueno, pero sin duda alguna me sentía un poco nervioso en el grupo de los teens, porque decía, yo no tengo el nivel de tolerancia, ni tengo la paciencia. Y el padre Tony me decía, no, vete tú, hazlo tú. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Yo lo hago. Entonces yo dije, ¿para qué vamos a hacer? Entonces empecé a convocar a los jóvenes. Hicimos 3 reuniones. La primera reunión la segunda y tercera reunión estábamos preparando los temas, y yo dije, vamos a hacer el primer tema, vamos a ver que lo haga uno de los jóvenes de ustedes de los coordinadores. Y salió la muchacha de ahí atrás, padre, yo lo voy a dar.
yo, ay, qué bueno que tú lo vas a dar, qué bueno, sí me gusta, jóvenes valientes, entusiastas, llenos de espíritu, que quieran hacer temas para el grupo. Entonces yo ilusionadísimo estaba ahí, y cuando yo en una se me ocurre, ¡pum!, la bombita, ¡pi! Le digo, ¿y cuál es el tema que vas a dar? Y me dice, ¿de cómo utilizar el condón y los métodos como para tener relaciones sexuales? Estamos hablando 14, 15 años. Y me dice, no, padre, yo puedo traer condones de la escuela porque la maestra tiene un tarro grande allí que uno va y recoge. Yo me quedé mirando a los demás coordinadores adultos que estaban allí y decía, oh my God, ¿qué es esto? Y le dije, no, mija, no. Entonces ya le dije a los coordinadores que estaban allí, no me le quiten ni pies ni pisada a este grupo, que esto se puede convertir en algo que no queramos. Terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, aquí que viene la literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque el mundo está confundido. El mundo entiende que eso es uso y costumbre, que eso estamos bien, ¿no? ¿Por qué lamentarlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que seguir nosotros en otro mundo? Y entonces yo creo que estamos en esa dimensión. Sigue la lectura de donde me quedé yo, de la literatura apocalíptica, por favor. ¿La puedes conseguir? Sí. Apocalipsis quiere decir revelación. ¿Sí es ahí, verdad? Sí. El autor se ha convencido de que su libro da el sentido auténtico de los acontecimientos y por tanto no le parece malo o falso atribuir esa revelación a uno de los grandes profetas del pasado. Luego recurrirá a formas literarias que parecen necesarias para que dicha revelación sea digna de Dios y de su contenido. Es divina, por eso todo será revelado por ángeles. Habla de un juicio, por tanto habrá clamor de trompetas, truenos, fuegos y granizo, y se volverán a experimentar las plagas de Egipto. Se transmiten misterios divinos, por eso será conveniente usar un lenguaje grandioso y expresar todo lo que se pueda con figuras y símbolos. Los colores, las cifras tendrán un valor simbólico. Eso es lo que estaba diciendo Ramón, ¿no? Cuando trataba de explicar aquí los diferentes tipos y símbolos. No es porque simplemente era una simple fábula, no. Es que tiene un sentido, hay que buscar lo grandioso, hay que establecer lo grande para que se pueda entender y utilizar la simbología, utilizar cosas que impacten el corazón, ¿no? Que lleguen al corazón de la persona, que lleguen a la mente, que llamen los sentidos. Esa es literatura apocalíptica, ¿no? Porque si no, si tú le dices, Dios es amor y sigue siéndolo y seguirá siéndolo, porque el amor es de Dios y Dios es amor y va a ir a amor, porque amor es esto, amor es entrega, amor acá. Mira, se van a quedar igual, pero no. Pero Dios dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo en la cruz. Eso es una expresión fuerte, ¿no? Fuerte, grandiosa, ¿no? Terrible, impulsa a lo más fuerte, ¿no? Es grande eso, ¿no? Se abrieron los sellos, Apocalipsis, ¿no? La iglesia, el temor de la iglesia, nubes empezaron a moverse de forma con un gran ruido y temblor, truenos, relámpagos, centellas, cosas así, pero ¿qué es esto? ¿No? Yo creo que algo como apocalíptico en esta época sería como habrá tormentas y derribarán las postes de luz, no habrá internet por 7 días. Yo creo que sí. Entonces no habrá luz, no habrá internet por 7 días. Ahí sí, van a entenderlos. Ahí van a entenderlo. No, sería un poco interesante, ¿no? Ver cómo el apocalipsis, el lenguaje apocalíptico hoy día, ¿no? Hay lenguajes apocalípticos que lo utilizan otras sectas, ¿no? Hijos del diablo, ¿no? Así, conviértete, esas cosas, expresiones así son terribles, ¿no? Ok, pero sigue. Seguimos para que podamos ver esa idea. Okay. Es necesario saber estas cosas para entender bien el libro de Daniel y también el Apocalipsis de Juan, y no buscar secretos donde no hay. Escuchen eso, no buscar secretos donde no los hay. ¿Sabe? Si entendemos bien el lenguaje apocalíptico,
no metemos las patas tantas veces. E incluso el libro de no se convierte en un libro de temor, como muchas veces hay gente que no lee el libro del Apocalipsis de Juan porque que piensa que eso es el fin del mundo. Mire, señores, no pongamos cosas, es el libro del amor, es el libro de la misericordia, es un libro que expresa esa atención de Dios. Entendamos lo que es la literatura. Sigue. El autor del presente libro lo dijo todo en algunos párrafos de los capítulos 7, 9 y 12, y lo incrustó en las largas descripciones de los capítulos 7 al 12. Ahí dio a entender bajo diferentes formas que Dios había ordenado el curso de la historia. Las persecuciones presentes eran las últimas ante la venida del reino del pueblo de Dios, y entonces habría una resurrección de los muertos. No pudo dar este mensaje sin que apareciera en su libro, especialmente en 7:14, el nombre y la personalidad divina de Cristo, a pesar de que seguramente nunca tuvo una idea clara de quién sería el Mesías. Ok, pues fíjense que ya ustedes pueden ver, y por eso quise simplemente tocar este tema del Apocalipsis en Daniel, porque entiendo que ustedes al momento de leerlo deberían de sentarse a leer esta introducción muy buena que tiene la Biblia de Formadores. Por eso a mí me gusta mucho la Biblia de Formadores, pastoralmente, porque tiene unos capítulos previos, unas introducciones y unas notas suplementarias muy buenas para poder nosotros entender de forma pastoral y podamos aprender a hacerlo. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo ahí. Gracias Verónica por hacer este paréntesis. Ajá. Tengo una pregunta. Dígame. Estaba pues, leyendo un poquito más adelante, donde menciona al Hijo del Hombre, que también es como la profecía quizá de cuando... relacionado a Cristo. ¿Es aquí o por eso es que se le nombra Hijo del Hombre? Hijo de hombre es un término que ustedes lo van a conocer en el Nuevo Testamento, sobre todo, pero tiene su sentido en el Antiguo Testamento. Es ahí también, Isaías también toma parte, y casi todos los profetas mayores van a tomar ese título. Pero cuando se retoma en el Nuevo Testamento, se retoma justamente en relación a Cristo y en relación a la grandiosidad de ese personaje que está ahí. Pero es un buen término que lo van a ver, el Mesías, el Hijo del Hombre, Dios uno, todos esos van orientados para esa dimensión. Ok, vamos entonces a continuar con el grupo 2, Abdías. Vamos a ver, grupo 2, volvemos otra vez al grupo de los menores. Ok, por favor, vamos a ver. Abdías, rapidito para no perder mucho tiempo, ok. Vamos a tratar de ser bien concisos. Abdías era el profeta menor, le llamaban profeta menor porque solo tenía 21 versículos. Pasó desapercibido por los famosos porque ahí también estaba Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Y cuál es el tema central del libro? La destrucción de su pueblo y de los babilonios. ¿Cuál es el origen de Edom? Es un pueblo hermano de Jerusalén en que ese momento estaba siendo destruido por los babilonios, y los edomitas se unen a ellos para aprovecharse de la situación, robando tierras y persiguiendo y matando. Ellos tenían mucho odio al pueblo de Jerusalén. Los edomitas eran arrogantes y se sentían orgullosos de su sabiduría y de lo valiente de sus guerreros, que en realidad eran insensatos y cobardes porque no se solidarizaron con el más débil. ¿Por qué Edom es más culpable que Judá? Porque no dio el apoyo necesario en ese momento de necesidad. Y yo hice una conclusión que es necesario esperar el perdón de los demás, pero es necesario aprender a perdonar. Muy bien, gracias. Es un libro el más corto de todo. ¿Cuántos capítulos tiene? 21 versículos. 21 versículos. Es uno nada más, 21 versículos. Es cortísimo, así que es una profecía menor, ¿verdad? Realmente. Pero tiene una enseñanza muy grande, que es la enseñanza del perdón. No descansa, y es un tema muy interesante. Muchas gracias, ¿ok, Rosa? Bien. ¿Sería conversión?
Sería conversión, sí, conversión. Arrepentimiento, ¿sí? Vamos entonces a Jonás. ¿Quién le tocó Jonás? Y vaya preparándose Miqueas, ¿ok? ¿Quién le tocó Miqueas? Ok. Jonás es un profeta menor. Este libro solo contiene 4 capítulos. Es un libro de conversión. Se considera profético solo porque en la segunda de Reyes, en el capítulo 14, versículo 25, se nombra un profeta con el mismo nombre del protagonista del libro. Su estilo es muy diferente a los demás, porque los demás son libros históricos y este es un libro, un libro sapiencial. Ajá. Pues medita sobre el misterio de Dios, su providencia y su misericordia. Por eso es sapiencial. Este libro no pertenece al género histórico y difiere mucho de los demás. ¿Cuáles son las diferencias que tiene el libro de Jonás con los demás libros proféticos? Bueno, el libro de Jonás está escrito en prosa, lo que quiere decir que no está sujeto a las exigencias de la rima ni del verso, y los demás libros pues están escritos en verso. Este libro invita a la conversión de una ciudad que no es israelita, que es una ciudad, sí, y invita a la conversión. Los demás libros son como amenaza para los pueblos paganos. Los demás libros es amenaza y este es de conversión, que lo sigan a él. Los demás libros proféticos están enraizados en situaciones políticas y sociales, y este libro pues no, en realidad no tiene un enraizamiento así. Esta obra nació en el posexilio, cuando el pueblo se encerraba en un nacionalismo exagerado, o sea que ellos querían a Dios, a Yahvé, solo para ellos. Ellos no querían compartirlo con los demás personas, o sea, los gentiles, con los pueblos gentiles, exactamente. No querían construir con ellos sus dioses, no querían sus templos, no querían construir con ellos. Y esto se ve bien reflejado en Jonás, esta parte, porque él, Yahvé lo manda, le habla para que vaya a predicar la conversión a Nínive, que no es pueblo judío, que es gentil. Y él va y se esconde, él se va, porque no quiere aceptar el ir si no quiere ir allá con ellos a advertir. Y va y se sube a un barco que el Señor manda tragedia a ese barco, y los que están ahí pues se ponen a orar a sus dioses para que los libre de la tragedia. Y él se va a descansar muy tranquilo. Cuando va y lo busca al capitán y le dice: pídele a tu Dios, pídele que nos salve. Y lo expulsan del barco. Cuando se dan cuenta que ese castigo es por él, lo expulsan. A él lo traga un gran pez, lo traga y lo tiene ahí por 3 días, lo deja ahí por 3 días. Y esto se asocia también, lo asocian con la muerte de Jesús, que duró 3 días en el seno de la tierra, y a los 3 días resucitó. Así Jonás, Yahvé lo saca del pez a los 3 días y él vuelve a ver la luz. Yahvé vuelve a ser mandado vuelve a ser mandado para pedir la conversión de Nínive,
que va y él anuncia que si no se convierten, en 40 días serán destruidos. El rey escucha la advertencia, se pone en oración, se sienta en las cenizas y pide al pueblo que oren, que ayunen, y Dios ve su arrepentimiento y les llega la gracia del Señor y su misericordia. Esto no le gusta a Jonás, que se enoja con Dios porque ha ayudado a ese pueblo de gentiles. Pero el Señor le pregunta: ¿por qué estás enojado, Jonás? Si Dios ama a todos, Dios no es un Dios nacional, Dios es un Dios de toda la humanidad. Y cuando Dios ve el arrepentimiento, Él da misericordia y bondad. Muy bien, gracias Olivia, muy bien. Veamos, fíjense que Jonás está llamado, y es una de las vocaciones, es una profecía de que conversión o consolación. Conversión, es una de conversión, ¿no? Es una conversión a Nínive. Nínive tiene que es la capital de Asiria. Por lo tanto, era pagana. Otra palabra para pagana, gentil. Así se le conoce bíblicamente, los gentiles, ¿no? Por lo tanto, si ubicamos a en esta dimensión de los gentiles, por lo tanto, estaba llamado, Jonás estaba llamado a ir a llevar el anuncio de la conversión. Y es que Dios quiere, y es el gran Dios quiere que todos se salven. Eso es un punto interesante. Dios quiere que todos se salven. Y eso es lo que la cuestión, la gran interrogante que le hace Dios a Jonás. ¿Por qué te preocupa que yo quiera a todos y que hable a todos? Si esa es mi naturaleza, yo soy así, ¿no? Y ese es un discurso muy hermoso. Muy bien lo de los 3 días, ¿no? Que hace esa referencia de los 3 días con la resurrección de Jesucristo. Entonces ya vemos también que se utiliza en los evangelios, ese relato de Jonás en los evangelios se utiliza. ¿Ok? Vamos, Miqueas. Miqueas fue un profeta en Judá en tiempos de Isaías durante el siglo 8 y vivió en una época dura que estaba una guerra contra Asiria. Entonces él vino a defender a los pobres porque él nació en un campo, es campesino y era bien concreto, y se enfrentó a los ricos que se estaban aprovechando de los pobres. Denunció un mal peor que era la guerra. Los ricos eran también los políticos y los religiosos que tenían poder. Entonces los acusó de robar, en sus caras los acusó de robar casas y campos y de matar hasta mujeres y niños para apoderarse de las tierras. Y claro, ellos con la Biblia en la mano se defendían diciendo que eran justos y que si Dios estaba con ellos, que ningún mal les iba a caer. Pero él los acusó de idólatras, y no solamente idólatras de dioses extranjeros, sino idólatras del dinero y del poder. Entonces, también Miqueas anunció promesas y esperanzas y también anunció el surgimiento del Mesías en la pequeña ciudad de Belén. Entonces, les quiero leer rapiditamente Miqueas capítulo 5. Dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahvé los abandona
Es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo, entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. Él se mantendrá a pie firme y guiará su rebaño con la autoridad de Yahvé, para gloria del nombre de su Dios. Vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Entonces, Miqueas profetizó lo que fue el nacimiento de Jesús. Perfecto. Una buena síntesis que tenemos ahí. Y sobre todo, una pregunta rapidita. Profecía de arrepentimiento, profecía de consolación. Pues, Las dos, muy bien. Tiene dos. Tiene arrepentimiento en algún lado y tiene consolación, porque él tiene que mezclar eso. Y es lo que les decía, ¿no? Cuando hablábamos de la profecía el sábado, decíamos que hay profecías que pueden ser de arrepentimiento total, y él, en este caso, Miqueas tiene las dos profecías: arrepentimiento, pero también consolación. Consolad mi pueblo, es un texto maravilloso de Miqueas capítulo 5, que muy bien anuncia ya lo que va a ser el Mateo 1, que va a hablar del nacimiento de Jesús en ese aspecto, Mateo 1:6. Muy bien. Hay mucha asimilación con Oseas y Miqueas, porque hablan de la, pues, bueno, en esa época de la explotación económica. La justicia. ¿Por qué un tema de la justicia social? La justicia, aquellos que roban las casas, las propiedades, para entonces hacerse más ricos. Claro que sí. Son, en ese mismo caso, pues son temas de justicia que tenemos. Bien, pasamos entonces a Nahum. Y luego a Habacuc. ¿Quién tiene Habacuc? Muy bien. Y luego Sofonía. ¿Tenemos Sofonía? Muy bien. Perfecto. Bueno, Nahum presenta a Dios como un Dios celoso y vengador, y es el que habla sobre, en realidad son solamente tres capítulos de Nahum, y de ahí es más como en forma de salmos, como se presenta la lectura de Nahum, y él habla pues básicamente de un Dios celoso y un Dios vengador, y al mismo tiempo también habla de un Dios bueno y abrigo para los que son perseguidos. Es como que hacia su pueblo él se presentaba como: yo los protegeré, los bendeciré y todo eso. Y contra el pueblo de Nínive, que continuamos por ahí con lo de la historia de Nínive, ellos eran los gentiles, los paganos, entonces hacia ellos era la venganza de Dios. Y dentro de los tres capítulos, la primera parte anuncia cómo es Dios, la forma esa que les digo de ser como bueno con los que lo seguían y malo con los que no lo seguían, y después habla más sobre las sentencias contra Judá y contra Nínive. Al final ya lo que es el segundo y el tercer capítulo lo hace, ya habla más sobre la caída de Nínive, porque ahí ya de plano va a destruir todo lo que es el pueblo de Nínive y de Asiria, y la ruina completa de ellos. Es muy chiquito, nada más habla de eso, y nada más es lo que se ve entre el Dios, como quien dice, el Dios bueno y el Dios malo. Pero al final de cuentas lo que muestra es que los grandes poderes del mundo no son eternos, y por más que dominen pueden desaparecer. Y al final una así como que pequeña conclusión es acerca de el lado amable, de considerar los lados de Dios. O sea, cómo decir que Dios algunas veces es vengativo o algunas veces es bueno, y es como compararlo como con un papá, ¿no? Que nos ama infinitamente. O sea, Dios te ama infinitamente, pero no por eso Él va a querer el pecado. Al momento de que tú le puedes dar algún tipo de castigo, algún tipo de reprenda hacia un hijo, no es porque no lo quieras, sino al contrario, es porque más lo quieres más, entonces quieres que aprenda bien. Entonces, tratar de entender un poquito por qué Dios es bueno o luego a veces es. Interesante, gracias Silvia. Y qué buen tema, como muy bien dijo Silvia, un tema para reflexionar: es los lados, los rostros de Dios. Esos rostros de Dios los vemos aquí
en Nahum de una forma muy específica como esos lados de Dios, esas facetas de Dios, ¿no? Y sabemos que el problema que estamos teniendo es con Asiria. Asiria se veía Nínive, se veía como, ¿quién era? Era el lugar de la idolatría. El lugar, pero también un lugar de gran prestigio, de gran fuerza. Y el gran anuncio que hace este profeta es que esto te va a durar. ¿Por qué no te va a durar? ¿Por qué no va a durar? ¿Por qué no se convirtieron? Letra. Y. Sí. ¿No? ¿Dijiste I o ¿Ah? Eso lo tienen que saber. ¿Por qué? ¿Por qué esto no va a durar? Letra, Juan Pablo. D. Sí. Letra, Verónica. Letra. ¿Ah? Letra o número puede ser también. Ah, yo no me entendí 15. Razón me quedó. Señores, se lo dije, se lo van a aprender de memoria. Pero no tiene U. ¿Dónde tiene U? Bien. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 30:15, ¿qué dice José Miguel? Dice que las fieles tendrán vida eterna. Ese es el nuevo Deuteronomio. Vamos por ahí. ¿Qué dice Miguel Ángel? Con receptos, normas y mandamientos que van a tener. Permanecerán. Si decides, si escoges la muerte, Serás echado. echarás fuera. ¿Ok? Estas grandes potencias han decidido la idolatría, por lo tanto van echados fuera. ¿Ok? Seguimos. Entonces Nínive sí se acabó. Luego, eventualmente. Porque cuando dijeron de Miqueas. No, ella prevaleció, pero que es que Asiria no permaneció como tal. Luego viene su decadencia. Es todo el periodo. En aquel momento resistió, pero en aquel momento de su destrucción, lo que dice Silvia, ¿no? En algún momento este pueblo va, porque toda potencia le llega, a todo le llega su. Viene el imperio babilónico, ¿no? Sí. Que es quien reina sobre lo que estaba Exactamente. haciendo Asiria y Nínive anteriormente. Es que viene entonces, por eso es que viene entonces el otro gran exilio de Judá, que completamente quedan destruidos. Una pregunta. Y luego, si ustedes fueron a misa hoy, vieron de un número 24. El número 24 por la mañana es misa también. El número 24 hoy hablaba de quién? Hablaba sobre el pueblo que había sido tenido el problema con Caleb y con todos ellos, y sobre todo que hubo los persas le dieron la oportunidad al pueblo de Israel volver otra vez a celebrar, y fueron aquellos los que le dieron la oportunidad porque iban en contra de los asirios. ¿Sabes? Y a veces de algo malo sale algo bueno. ¿Ves? De esa explotación, de ese dolor, surge algo bueno, ¿no? Una pregunta, tú decías que si vamos 365 días al año por 3 años vamos a ver el 20% del Antiguo Testamento. ¿Eso es porque es muy grande el Antiguo Testamento o porque se escogen solamente algunas de ellas? Sí, porque son muchos libros y es una sola lectura del Antiguo Testamento usualmente. Pero también veo que hay mucha relación entre un libro y el otro. O sea, a lo mejor ese 20% lo hablas porque son muchos libros, pero si tocas por ejemplo a Daniel, también tocas Génesis, de lo que yo mencioné, y es como que hay mucha relación entre. Qué bueno que estás haciendo eso, porque te estás dando cuenta que aquí el pilar es Pentateuco. El Pentateuco es el pilar, ¿no? Luego, todo lo que está alrededor de todo, tanto los libros históricos, los profetas mayores, menores y los libros sapienciales, es una respuesta a esto. Lo que pasa es que todos se seguían rigiendo sobre la Torá, ¿no? O sea, todo era solo la Torá. Es que aquí está el proyecto de vida.
sea, el proyecto de vida está aquí. Por eso yo soy de los que pienso que hacer un buen Antiguo Testamento te va a ser fundamental para el Nuevo Testamento, porque incluso el Nuevo Testamento, exceptuando el Evangelio de Marco, Evangelio de Marco, que fue escrito no para los judíos, sino para los gentiles de Roma, eso lo van a ver ustedes, todos los demás están relacionados a la plenitud de la ley. ¿Ok? Lo van a ver ahora cuando llegue el Nuevo Testamento. Bien, Habacuc. Jesús tocó a Habacuc. Y Habacuc dice: el justo vivirá por su fidelidad. Habacuc, el profeta Habacuc, inicia su libro interrogando a Dios y pidiéndole socorro, pues está cansado de ver su país sufriendo una opresión violenta, donde la ley se obliga y el derecho está distorsionado, y el impío cerca al justo. Y lo escribimos aquí ¿por qué? En el capítulo 1 dice: ¿por qué me haces ver la injusticia? Este fue el encargo que recibió de una visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Yahvé, te pediré socorro sin que tú me hagas caso? Y te recordaré la opresión sin que tú me salves. ¿Por qué me obligas a ver las injusticias? ¿Acaso tus ojos soportan la opresión? Solo observo robos, atropello, y no hay más que querellas y altercados. Por eso la ley está sin fuerza y la justicia no se hace, por los malvados mandan a los buenos. No se ve más que derecho torcido. ¿Okay? La respuesta de Dios es la intervención de una gran nación que debería corregir a los demás. Pero esta respuesta no satisface al profeta. El invasor no surge para hacer justicia, sino para seguir una relación peor que la otra. Habacuc continúa esperando una respuesta satisfactoria de Dios, y esta llega ahora en una propuesta diferente pero difícil, que exige paciencia, pero no falla. Es que este pueblo está sufriendo por tanta presión que le ponen estas gentes encima, y Habacuc cree que Dios no le hace caso, y por eso está encima de él. ¿Por qué no me haces caso? Pero ya lo dijo antes: el justo vivirá por su fidelidad. ¿Qué nos dice aquí? Satisface el profeta, pues el invasor no surge para hacer justicia, sino para sustituir una violencia por otra peor. Habacuc continúa esperando una respuesta satisfactoria de Dios, que llegue ahora y con una propuesta diferente, que exige paciencia pero no falla. El justo vivirá por su fidelidad. Los que sufren las consecuencias de la violencia son ahora llamados a ser grandes de la historia, oponiéndose firmemente a que los rectos. No solo es posible que ese grupo sea fiel a la voluntad de Dios, si está permanente vigilante en la relación de la justicia. Okay. Acá es la segunda respuesta: el justo vivirá su debilidad. Me buscaré en mi torre de vigia y me pondré al pie sobre mi almanea, para ver si has visto su respuesta. Lo que él va a acontecer a mí, pregunta. Entonces Yahvé respondió: escribe esta visión, anótala en tablillas para que pueda leerse.
De corrido, esta misión espera su debido tiempo, pero se cumple y al fin no fallará. Si se demora ella a llegar a esperar, pero ciertamente sin eso aquí está. El que vacila no contará con mi favor, el justo vivirá por fidelidad. Quiere decir que estas gentes aquí estaban, pero no estaban llevando la ley de Dios. Siempre iban nada más a robar. Estas gentes no se dedicaban a robar porque era la violencia, y la violencia son llamados a ser agentes de la historia, oponiéndose fiel a la voluntad de Dios. En el momento en que los que han sufrido se descubren no solo como víctimas, sino principalmente como agentes de la transformación de la historia, surge la responsabilidad de un valor desenmascarar a los opresores y de celebrar la caída al seguimiento de una nueva era, de un nuevo y de un mundo nuevo. Es uno de los puntos que yo quisiera que ustedes vieran, ¿no? Habacuc como tal, lo que va a establecer es que el opresor, o sea, aquí hay dos palabras, ¿no? Está la víctima y el opresor, ¿no? Habacuc se siente ser víctima y se siente padecer. Y como se siente padecer, no está de acuerdo, entonces él no entiende cómo del sufrimiento se puede llegar a algo bueno. Entonces, incluso es un tema muy interesante, una persona que está sufriendo hoy día, cómo puede de la enfermedad, del dolor, de la miseria, de la falta de empleo, entonces, aquí sería una expresión que yo la vi hace años en una conferencia de religiosos, que dice, todo es gracia, incluso lo malo. Eso no se entiende hasta que uno no experimenta el dolor, el sufrimiento. Todo es gracia, incluso lo malo. Habacuc tuvo que entender eso, porque Dios le decía, el justo vivirá por la fidelidad. Y es el tema de la retribución, es la retribución. Si eres fiel, tendrás vida. Si no eres fiel, no fidelidad, es igual a muerte. Entonces ese es el primer paso, entender lo que es víctima. Entonces el segundo paso de Habacuc es, ok, el opresor hay que desmitificarlo. O sea, el agente que se encarga de desmitificar y de revelar al opresor, no es nadie mejor y nada más que aquel que ha sido víctima. Esa es la cuestión. Por lo tanto, el opresor hay que desmitificarlo. Y eso significa sacarlo a la luz. ¿Y cómo se hace eso? Capítulo 2, versículo 5, ¿no? Versículo 5 dice, ciertamente es traidora la riqueza. El hombre es un tonto y no gana nada el que ensancha su codicia y se pone insaciable. Igual que la muerte que se apodera de todas las naciones y acapara para todos los pueblos. Por lo tanto, el opresor se sabe por lo que tiene. O sea, en otras palabras, el viajero se conoce por su equipaje. Esa es la palabra más típica. El viajero se conoce por su equipaje. ¿No? Decimos nuestro, dime de qué hablas. ¿De qué presumes? ¿Verdad? De que tú presumes, te diré que careces. Dime cómo está tu vida, cuáles son los temas que tú hablas, sabré cómo está tu vida espiritual. ¿No? Ese es el opresor, ¿no? Hay que desmitificarlo. Y esa es la gran misión. Ok, no nos queda tiempo más que para soponer rapidito, por favor, rapidito, para poder un poco. Porque el profeta Sofonías vivió y predicó en Judá
y se encontró en una situación muy crítica cuando estaba en Asiria y parte de Egipto. Ahí en Asiria tuvieron unos que gobernaron que se llamó Manasés y Amón. Después de esto, se dividieron en dos grupos. Hicieron un intento por cambiar la situación de Egipto, pero no les causó resultado. Así que tuvieron que elegir un rey que se llamaba Josías. Algo que me llamó la atención, acá se menciona, todo esto lo hacían por el poder y se veía mucha la idolatría. Entonces Dios ya se enojó, su ira era muy fuerte contra el pueblo. Y entonces cuando viene a salir el profeta Sofonías, donde menciona el día de Yahvé, que él no piensa que es el fin del mundo ni de la historia, sino la transformación del pueblo de Dios y el fin de una idolatría. La única posibilidad que ve Sofías es refugiarse en los pobres, en los que están en el exilio. Ahí donde ellos ya nada más conocen el verdadero amor, el del Dios, y quieren hacer algo de pasar de Sofías, en lugar de la destrucción, nos presenta algo como la restauración. Este profeta Sofías yo lo veo como un de conversión y de consolación. Muy bien, gracias Miguel. Sin duda alguna, pues el profeta Sofonías tiene esas dos dimensiones, ¿no? Pero aunque veamos que es un profeta realmente progresista, porque él te reforma. La idea de Sofonías de volver otra vez al exilio, de volver otra vez a los pobres, o sea, él descubre que la experiencia de Anahuim esa experiencia de Anahuim de pobreza es beneficiosa. La ve como algo bueno. Dice, el poder, las riquezas, los prestigios, los separan de qué? De Dios. Nos alejan. Entonces, no hay una forma de uno hacerlo. Entonces, se hacen reforma para reforma, se trata de hacer, pero el problema es que está corrompido el corazón del hombre. Está difícil, no se puede entender. Y Sofonías va a poner de relieve pues esa estructura, ¿no? Como tal. Para tanto, para poder ser el resto de Yahvé, así se le llama el resto, ¿no? Hay que vivir la pobreza, hay que vivir la carencia, hay que vivir las tres dimensiones, ¿no? La humillación, la decepción, la necesidad de la pobreza, como tal en todas sus dimensiones. ¿Ok? Bien, vamos a terminar aquí. Nos quedan para mañana Ageo, Zacarías y Malaquías. Y entonces ya nos tocaría, ya tenemos Ezequiel, Daniel, nos tocaría Jeremías con Isaías, que eso lo vamos a hacer. ¿Qué pretendo hacer? La primera media hora mañana vamos a trabajar estos tres, ¿ok? Y luego inmediatamente entramos a los mayores para entonces dedicarle a Isaías, porque Isaías tiene 4 partes, Isaías. Así que el que haga Isaías es importante, es bien interesante Isaías, ¿ok? Y Jeremías con los libros
de Lamentaciones y Baruch que vamos a trabajar. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer la oración. Y ya terminando mañana, libros los profetas, todos los profetas. Entonces ya el miércoles le damos con fuerza los sapienciales y trabajamos las 2 horas sapienciales los que estamos ahí, ¿ok? Con eso hemos completado todo esto. Entonces, ¿verdad? Sí, lo logramos. Yo creía que no lo íbamos a hacer y lo hemos logrado. Así que, qué bueno, me alegra mucho eso. Personas que no vinieron, que algo yo pasé de lista. Tengo aquí a Leticia, está por aquí, la vi por ahí, atrás. Leticia, ya estaba. Rafael no está hoy. Ok, perfecto. Con material 2. Bien. Ahí está. ¿Qué te envías? No quiere perder porque donde llegamos. Estaba ya viendo. Es un previsor. Nos ponemos en manos del Señor diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por esta tarde que estuvimos aquí todos reunidos en tu nombre, Señor. Pidiéndote, Señor, que nos des el don del entendimiento y nos alumbres nuestra mente para entender tu mensaje. Señor, te doy gracias también por todo lo que recibimos día a día, Señor, por la vida, por la salud. Por todos los que estamos aquí, Señor, te damos gracias porque estamos de pie, caminando. Por todo lo bueno que nos da siempre, día a día, Señor. Gracias, Señor, por todo. También, Señor, yo te pido muy especial una oración por unas familias que tuvieron un accidente y desgraciadamente falleció toda la familia. Siendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra